Helos ahí a los distinguidos compañeros de esta Besa. Temoris Greco, Temoris, buenas tardes. ¿Cómo estás, Julio? Mira, vino el director de la escuela a vernos, qué bien. Y con saco, mira, Y con ando saco y todo así porque iba a estar con ustedes y dije, como decían aquellos comentaristas de fútbol, me paro de pie para estar frente a todos ustedes. Don Arturo Rodríguez, Julio, qué gusto, qué milagro, y qué alegría saludarte por tu canal. Pues es que luego a veces tú no vienes, Arturo, y entonces eso me desalienta, y entonces digo, no, pues ¿para qué voy? Si no va a estar el tal Arturo Rodríguez, que porque anda de norteño y el coahuilense y sus reportajes en México y todo. No, Arturo, tú luego nos tienes más abandonados que yo, ¿eh? No, aquí andamos, Julio. Oye, dicen que más que director pareces inspector. A ver, presenten sus documentos. A ver, don Arnoldo Cuellar, Hola. ¿Cómo estás, Arnoldo? A mí alguien me dijo que Julio se comprometió a venir a conducir esta mesa el día que Arturo estuviese 2 veces seguidas aquí. Entonces creo que cumplió. Órale. Bueno, pues así andamos. No sé cómo haya sido el orden en la mesa anterior. Supongo que los colocaron en en el orden adecuado para hoy. Temoris, ¿qué onda con los aranceles que vendrán en el último minuto del próximo jueves ya o en el primer minuto del próximo viernes? Te pregunto específicamente más allá de lo arancelario, comercial, económico, ¿qué puede implicar en cuanto a la lucha global que creo que se está dando en contra de procesos democráticos populares o progresistas con diferentes grados, pero que estamos en escenarios en los cuales pareciera estarse rompiendo el orden mundial anterior, dando paso a nuevas fórmulas en las cuales no hay respeto a los derechos humanos, no hay respeto a la legalidad y hay una pretensión de barrer, de erosionar, de desgastar procesos populares democráticos, Temoris? O sea, es que es un poco decepcionante que Donald Trump se está saliendo con la suya en esta estrategia de llegar, tirar trompones de Trump y que los demás, que el conjunto de los países del mundo que pues, suman una cantidad muy importante en cuanto a sus porcentajes del comercio con Estados Unidos, haya habido pues una división, cada quien ha jugado para su santo, con su propia estrategia, por separado, y eso le ha permitido a Trump ir doblegándolos. O sea, empezó pues Vietnam, cuando aceptó que Estados Unidos les imponga aranceles a sus productos, y Vietnam, en lugar de ponerle la misma, o sea, aranceles debidamente recíprocos, en lugar de eso acepta no ponérselo y además abrirle otros sectores de su mercado. Lo de Europa, lo de Ursula von der Leyen es realmente una vergüenza. El presidente francés ya lo dijo, el español también, pero bueno, no les queda de otra porque son de decisiones comunitarias. Pero la Unión Europea, con todo su poder, o sea, son 27 países juntos, que pues de poco les sirvió para enfrentarse a Estados Unidos, y están aceptando el mismo trato de chiquitos frente a un socio grandotote como es Estados Unidos, en donde ellos aceptan que les impongan aranceles y también no cobrar aranceles, y además también se comprometen a comprarles armas y combustibles a Estados Unidos. Es bastante vergonzoso. De todos modos, yo creo que esto va a tener consecuencias a largo plazo. Pues esas son soluciones momentáneas para contener una guerra comercial que muchos temen sus consecuencias. Donald Trump, pues evidentemente le da igual, porque él juega con los juguetes de otros. O sea, él no es el responsable, él no es el dueño de Estados Unidos. Durante 4 años es el manager a cargo, es el gerente a cargo, pero finalmente él puede tomar un conjunto de decisiones que lo van a enriquecer a él, porque todas las decisiones que toma Estados Unidos, que toma él como presidente, tienen consecuencias en la bolsa de valores, y si él sabe
de antemano cuáles van a ser esas decisiones, puede él mismo vender, comprar o hacer movimientos, y él y sus cuates. Entonces él, sí o sí, a nivel individual y de su pequeño grupo, obtiene beneficios enormes. Bien. La cosa es a largo plazo, ¿qué va a pasar? A largo plazo, cuando él se vaya, el mundo va a aceptar que siga habiendo este trato desigual en el mercado, que siga Estados Unidos imponiendo aranceles sin recibirlos. Yo creo que no, y nos toca a todos hacer lo que es fortalecer, por ejemplo, en el caso de México, el mercado interno, para no depender tanto del externo, y también buscar nosotros socios, y eso es lo que todo el mundo tiene que hacer ahora. Bien. Arturo Rodríguez, ¿qué puede hacer México frente a un escenario en el cual pues han sido doblegados la Unión Europea y Japón, donde Donald Trump le está cantando la bronca a Vladimir Putin diciendo pues tienes 10 o 12 días para resolver el tema de Ucrania, de la guerra en Ucrania? ¿Qué hacer? ¿Qué esperar? ¿Cuáles son tus expectativas o perspectivas, Arturo? Bueno, es difícil saber qué es lo que ocurre en la mesa de negociación binacional en estos días o en estos momentos. Sabemos que hay un equipo negociando pues en estas últimas horas previas a que el viernes entre en vigor el anunciado arancel del 30%. Y yo pensaría que la presión es todavía mayor a la del 30% arancelario de por sí. Fíjate que hay algunos datos que, bueno, yo he recogido en conversaciones con gente de los sectores industriales, sobre todo del noreste, que no solo del automotriz o autopartero, también de fabricantes de trenes, de Oye, a ver, espérame, ¿autopartero es que alguien lleva su propio parto? ¿O qué es autopartero? Te moriste. No caigas en la provocación. Tan exquisito. De las autopartes automotrices, te moriste. Vale, gracias. Pero el punto es que en estos días o en estas semanas, con julio, vence también la cantidad de pedidos que venían previo a la llegada y a los amagos de Donald Trump, es decir, pedidos que se habían realizado a diferentes sectores industriales durante 2024 y que habían logrado mantener más o menos a flote la actividad industrial, pues en las zonas donde los sectores exportadores están operando. Y por lo tanto, a pesar de los vaivenes en la relación binacional, no había una afectación tan directa. Hoy sí, o sea, julio es un mes en el que se están venciendo estos pedidos, y si a ese vencimiento de pedidos se le añade esta presión arancelaria, la situación del gobierno mexicano para negociar es todavía de mayor presión. Yo no sé con qué herramientas están enfrentando estas presiones, pero lo que sí considero es que en el gobierno estadounidense ha habido una conducta de mucha exposición mediática y de chantaje persistente que no siempre se materializa, porque a final de cuentas esta carga arancelaria pues también iría a parar al consumidor final, y creo que vería afectados muchísimos intereses estadounidenses en el proceso. Y yo quisiera tener, por no tener datos ni elementos técnicos para soportar una perspectiva o una prospectiva para los próximos días, pues tendría esperanza en que pudieran llegar a un acuerdo más o menos ventajoso para el Estado mexicano, para el país. Bien. Arnoldo Cuellar, ¿qué opinas sobre este mismo tema, ya preparado para lo que venga con los aranceles en cuanto a lo económico y comercial, pero también eventualmente en lo que implique
pues de desgastes o erosiones del poder para tratar de abrir paso a segmentos diversos a los actuales, Arnoldo? Pues sí, va a ocurrir necesariamente. Creo que Arturo y yo, que somos de estados industriales, luego entendimos la palabra autopartero. Pero bueno, Es como una comadrona automotriz. exactamente. General Motors ha generado aquí otro tipo de cultura y en Coahuila también. Pero a ver, Julio, el orden global internacional que establecieron los neoliberales a fines del siglo XX, pues produjo marginados y produjo daños en todos los países. Los norteamericanos también vieron afectada a su clase obrera, ¿no? Ganaron mucho, los beneficios vinieron por otra parte, por la parte financiera, por la parte del crecimiento de las empresas tecnológicas, ¿no? Pero llega Trump con este cambio, con este voto además de estos sectores, y está planteando ahora sí que pues una remodelación a martillazos de ese orden mundial, que ya además estaba muy dañado, porque también como efectos de ello, creo que podríamos atribuir, digo, no soy un especialista en el tema, pero creo que el auge de los partidos de ultraderecha, del conservadurismo en muchos países europeos, etcétera, también tuvo que ver, ¿no? El Brexit, por ejemplo, con estos temas de los daños colaterales provocados por la globalización, que también le dieron a ganar en esos países mucho a sus clases empresariales, sobre todo, ¿no? Viene este reordenamiento, no sabemos a dónde va porque no hay un plan. Lo había en la globalización, porque además estaban estos organismos internacionales, la Organización Mundial del Comercio, etcétera, a la que los norteamericanos ahí sí participaban y dirigían y eran influyentes. Hoy están retirados de muchos de estos organismos. Y está Trump dirigiendo esto a como le sale, con esta negociación que tiene este doble efecto de atender a un electorado interno, un factor populista, y por otro tratar de recuperar lo perdido en el camino con la globalización económica y el surgimiento de otros polos de desarrollo. Yo creo que nosotros estamos en la primera línea de fuego de eso y que no nos vamos a escapar de sufrir las consecuencias. Por más que querramos salir bien librados, es como un huracán, ¿no? Quizás puedas asegurar tus ventanas y cuidar la parte donde haya cosas frágiles, pero que definitivamente va a cambiar el panorama. Así lo veo. Y ni siquiera sabemos qué va a ser para llevar a algún lugar. Sabíamos a dónde nos quería llevar la globalización neoliberal. Esta vez no. Siento que tampoco es un asunto para siempre, ni mucho menos. Bueno, nada es para siempre, ya sé. Pero que esto va a pasar demasiado rápido y que luego va a haber que andar recogiendo el tiradero, y ahí va a ser necesario de nuevo generar acuerdos entre los países, y esta experiencia vivida con todos los daños colaterales que produjo la integración de América del Norte, sí va a tener, nos va a dar los elementos para poder reconstruir algunas cuestiones que le han producido beneficios al país, y quizás empezar a pensar en las que no se los produjeron, porque también aquí hay gente dañada por ese efecto globalizador, ¿no? Claro. Entonces, siento que estamos en terreno desconocido, de por sí es difícil profetizar. Vamos a seguir aquí revisando cada martes mientras tú nos dejes y nos acompañes lo que va a pasar. Mira, para profetas vamos a preguntarle a Temoris Greco en este veraneo a dónde quiere ir a pasar sus vacaciones, en qué hotel, ya no de 5 estrellas, sino de gran turismo, qué lugares, en fin, y que nos diga qué impacto puede tener una situación así en el equilibrio interno de fuerzas de Morena, donde anda el jaloneo por la opción preferencial, por el lujo de turisteo que han mostrado algunos dirigentes. ¿A dónde te vas, Temoris, de veraneo de gran turismo? Si alguien ha viajado que yo pueda conocer es Temoris, lo que no sé es en qué condiciones. Pues yo creo que me voy a ir al Talibán Hayat de Afganistán. Órale. Fíjate, Julio, que hace muchos años gané un premio en Barcelona, y parte del premio era que me alojaron, me dieron 3 noches en uno de los 500 mejores hoteles del mundo que estaba allá. Y mi hermano me envió un mensaje muy cariñoso que decía: querido hermanito, me da muchísimo gusto que vayas a pasar 3 noches en uno de los 500 mejores hoteles del mundo, porque los 500 peores ya te los conoces todos. Entonces,
Entonces, pero bueno, pero por contarte la anécdota y por lo del veraneo, o sea, ¿qué opino de lo que ha dicho la presidenta? Bueno, las presidentas, tanto la del país como la de Morena. Ujú. O sea, a mí me parece que hay una incongruencia fuerte, ¿no? O sea, pero es que hay tantas incongruencias en la 4T. O sea, para empezar, pues tener a gente como Pedro Aces. O sea, porque además parece que hasta Luisa María Alcalde como que quiso hacer una pequeña excepción, que no menciona el nombre de Pedro Aces, pero dice, pero bueno, si tus empresas te lo permiten, no sé qué, y Pedro Aces es un hombre que está viendo por sus negocios, por sus empresas, por los de sus amigos, por sus cuotas de poder, y ahí lo tienen, pues en posiciones de alto poder dentro de la fracción parlamentaria de Morena. Y eso es lo que pone en peligro el proyecto, ese tipo de gentes. O sea, no veo por qué hay que hacer una excepción, ¿no? Tú tienes, es indispensable viajar en clase de lujo a París, como Gerardo lo ha hecho. Es indispensable llegar a los mejores hoteles, ir a comprar a Prada en Japón. ¿Cuánto vale eso? ¿Cuál es la congruencia? Uno está, o sea, somos parte de un gran movimiento en el que es parte una fracción de Morena. No creo que toda Morena sea de izquierda, ni toda la 4T, mucho menos el verde, pero en donde pues estamos tratando de generar conciencia sobre lo que sufre la gente. En nuestro país, el 90% de la población, en un país con una brecha de ingresos y de posibilidades y de oportunidades y de futuro tan grande como es el nuestro, uno de los que tiene una brecha mayor en todo el mundo. Y quienes pretenden representar las aspiraciones a mejorar la vida del conjunto de la clase trabajadora, pues se dan esos inmensos lujos. Un asiento en un vuelo a París en clase de lujo vale 4 o 5 veces más que un asiento en clase turista. Andrés Manuel López Obrador sentó un ejemplo cuando decidió solamente viajar en clase turista. A mí me tocó encontrármelo ya después, ya años después de que llevaba haciéndolo. Un día, por casualidad, me lo encontré en un vuelo de Coatzacoalcos a Ciudad de México y él venía en clase turista, seguía haciéndolo, aunque ya había dejado de ser noticia, aunque podría calladamente haberse cambiado a otro tipo de clases. Los lujos, o sea, nadie dice que todo el mundo tiene que andar con la mayor sencillez, o sufriéndola, o pasándola mal. Pero uno puede tener un buen nivel de vida sin el lujo. El lujo es una afrenta para quienes no lo tienen. Y el lujo tiene gastos, tiene un costo. El lujo no es nada más que alguien tenga o no con qué pagarlo. El lujo se hace a costa de otros. El lujo, por ejemplo, ir a Prada en Tokio a comprar algo. Esas empresas de super lujo explotan en condiciones horribles a gentes, muchas veces es mano de obra infantil, pero aunque no lo sea, en otros países. El lujo implica un gasto de recursos, un gasto de energía que el planeta no lo puede sostener. Por eso, o sea, un vuelo en primera clase, en clase de lujo, también implica una huella de carbono enorme. ¿Qué es lo que estamos haciendo? O sea, ¿realmente somos congruentes con nuestras posturas de izquierda y se cansa la gente? ¿O se nos olvida en cuanto nos subimos al ladrillito? Yo creo que la presidenta hace muy bien en insistir en ello, y me parece que los cuadros que por su lucha, por su trabajo, por sus relaciones o por lo que han invertido en ello, han logrado posiciones de relevancia, tienen que ser congruentes y tienen que mostrarlo. No es andarla tristeando, no es andarla pasando mal, pero sí tampoco fortalecer todas esas cadenas de destrucción del medio ambiente y de explotación de la gente, que son las que tienen que ver con el lujo. Bien, Temoris, gracias.
Arturo, ¿cómo ves los personajes que han estado involucrados en estas viñetas de viajes de lujo y demás? Yo he escrito que la presidenta Sheinbaum podría haber tomado un aire más ligero en sus comentarios y medio eludir y decir, bueno, pues es su dinero, es su gasto. Lo ha dicho de alguna manera, pero ha centrado su discurso en decir, poder es humildad. Y por tanto, lo deduzco yo, lo infiero de lo que ella dice, está diciendo, quienes ejercen el poder de una manera que no es humilde, pues no están en la línea de la llamada cuarta transformación. Estaremos en presencia, será el momento, percibes, Arturo, indicios de que la presidenta quiera deshacerse de lo que algunos, entre ellos yo, hemos llamado los villanos heredados, Ricardo Monreal, Adán Augusto López Hernández, Pedro Aces, el propio Andy, Andrés Manuel López Beltrán, familiarmente llamado siempre hasta por su padre como Andy. En fin, ¿estaremos en ese proceso, Arturo? Mira, yo lo he dicho, lo he escrito, inclusive en aquel libro que nos hiciste favor de convocarnos, México que se avecina. Yo creo que el principal logro del López Obradorismo y de la autonombrada Cuarta Transformación es una toma de conciencia en la sociedad sobre los excesos y la corrupción política, que durante mucho tiempo fue tolerada. O sea, ese logro me parece que es de carácter cultural, ¿no? Así como en el pasado había un presidente que decía que la corrupción era cultural, yo creo que el López Obradorismo operó, el presidente López Obrador en su tiempo, un cambio cultural en la percepción que tenemos de los excesos y de la corrupción y de los actos indebidos en el servicio público. Naturalmente, estas cosas atañen a la moralidad política, que no es la moralidad de todos, pero que sí tiene que ver con una oferta política que se plantea constantemente en el discurso político, en el que particularmente el presidente López Obrador fue muy reiterativo, ¿no? No a los excesos, no a las extravagancias, decía él. Yo creo que mucha gente de clase media acomodada, suele tomar vacaciones, inclusive a esos destinos. Muchas veces pues hacen su ronchita a lo largo del año, muchas veces se compran a meses sin intereses, se buscan las ofertas del Buen Fin o yo qué sé, y pueden hacer viajes internacionales. Yo creo que aquí lo que más sorprende es ver a estos liderazgos de Morena, particularmente a Andrés Manuel López Beltrán, a Ricardo Monreal, y bueno, pues el caso de Pedro Aces, a Mario Delgado, pero digamos que vacacionando en estancias de muy alto lujo. O sea, yo creo que una noche, por ejemplo, en el Villamagna, donde dice Monreal que no se quedó, pues debe rondar los 40,000 pesos mexicanos. Eso es pues el ingreso semestral, yo creo que para una persona de salario mínimo, por ejemplo, ¿no? Que es una buena cantidad de millones de mexicanos los que están en ese tabulador, o inclusive por debajo en sus ingresos, solo por una noche. Ver, por ejemplo, a Sergio Mayer, pues sí, tendríamos que saber que Mayer, bueno, pues está casado con Isabela Camil, que es una heredera importante de un empresario, eh, pues ya fallecido, Jaime Camil, y que pues está en Lesbos, en Grecia, en una casona ahí, hotel, no sé qué sea, de muy alto lujo, con toda su familia. Pues sí, tiene dinero, pero está representando una oferta política, que fue lo que dijo ayer la presidenta Sheinbaum, ¿no? Estamos representando una alternativa, una diferencia respecto al pasado. Hoy, Luisa Alcalde
decía que el diferenciador era que en el pasado muchos de esos gastos y excesos se pagaban con dinero público y que ahora no. La realidad de las cosas es que en el pasado creo que no logramos ver, al menos en el pasado más o menos reciente, que se acreditaran, salvo en algunos escándalos que costaban inclusive el cargo, como pasó con aquel hombre de apellido quizás griego, no sé, que era el de la Conagua, ¿no? Que se iba de vacaciones con la familia en el helicóptero oficial. Korenfeld, Korenfeld, sí, Orenfeld. del estado de mexiquense, ¿no? el amigo Sí. de Ariel Picker. Ese tipo de personalidades, que de todas maneras tenían una sanción pública y una sanción política, pero salvo esos casos que ya eran demasiado evidentes, yo creo que tampoco se logró acreditar, como hoy no podríamos acreditar si efectivamente alguno de estos paseos, yo pensaría en el de Mario Delgado, por ejemplo, pues auténticamente no se pagó con recursos públicos. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Pues sí, la posibilidad de gente con un cierto nivel de ingreso de viajar y tomar sus vacaciones en el periodo de asueto al que todo el mundo tiene derecho, pero hacerlo a lo grande, ¿no? Hacerlo al gran lujo, al gran turismo, que creo que es lo que contrasta con el discurso de austeridad y es lo que ha generado la polémica. Gracias, Arturo. Arnoldo Cuellar, ¿crees que se está desgastando más allá de discursos, explicaciones, conferencias de prensa? ¿Se está desgastando la imagen de Morena en cuanto a una austeridad sumamente defendida en su momento por el fundador y guía de Morena, que fue López Obrador, a quien se le podrán señalar desde el flanco que se quiera los errores o contradicciones que se quieran, pero era alguien que parecía no estar apegado al disfrute de los bienes materiales en exceso, ni a los lujos, ni a la fanfarronería. Pero aquí tenemos ya una cauda de personajes, entre ellos el propio hijo, Andy López Beltrán, que uno se pregunta, ¿por qué esta súbita proclividad hacia el lujo y la ostentación? ¿Cómo ves? ¿Se estará desgastando esa imagen, Arnoldo? ¿Será súbita? A lo mejor no. Bien. Voy a citar a dos clásicos. Y uno de ellos le gustaba a López Obrador, era Salvador Díaz Mirón, ¿no? Ajá. Que nadie disfrute de lo superfluo, más o menos, o sea, mientras alguien carezca de lo estricto. Lo estricto. Y era una frase que varias veces la dijo, ¿no? Para justificar su austeridad. La otra frase es de Fidel Velázquez, cuando decía, sí, y si no me corrigen, aquí Arturo, que es muy sapiente con esa cultura priista, que la revolución se había bajado del caballo para subirse al Cadillac, sí. Pero habían pasado 30 años, digamos, más o menos de la Revolución Mexicana cuando eso pasó, y aquí apenas van 6 años, 7, cuando ya salieron de Macuspana para ir a Tokio, al Prada, ¿no? A Prada, a este lugar. Entonces, pues sí hay un rápido desgaste. Arturo refería un cambio cultural logrado por López Obrador, una sensibilización que además le dio el triunfo electoral, le dio los votos y la confianza de la gente y le dio además un seguimiento que hasta la fecha permanece muy leal. Hay que ver nada más los comentarios sobre la entrevista que tuviste hace rato con Ricardo Ravelo. El López Obradorismo es un fenómeno político vigente, pero parece ser que quienes no son López Obradoristas son aquellos a los que más cercanamente protegió, porque es por Andrés Manuel López Obrador que están ahí en Monreal con todos sus chanclas de pata de gallo. Está ahí, bueno, Adán Augusto, ya que más decimos, lo único que falta es ver a Adán Augusto en alguno de estos viajes, ¿no? Mario Delgado, etcétera. Pues me parece que muy rápidamente perdieron piso, llegaron al poder no por sus méritos, llegaron al poder por una lealtad con un político que logró ese clic con una sociedad muy ofendida. Yo creo que lo que le da a López Obrador el plus que no obtuvo en 2006 ni en 2012 fue la frivolidad de Enrique Peña Nieto con sus Korenfeld y compañía, que no eran uno ni dos, eran legión, y que muy rápidamente están atentando contra ese capital político con estas decisiones, con estas
manías, ¿no? Porque ni siquiera son decisiones. Me parece lamentable. Yo no sé cómo se puede sentar Mario Delgado en una mesa a negociar con los maestros de Oaxaca ahora que llegue de la isla. ¿De dónde, Arturo? ¿De Lesbos, dijiste? No, en Lisboa andaba Mario Delgado. Mario Delgado, Pensé Mario que era una Delgado isla griega. no, en Lesbos andaba Sergio Mayer, Bueno, está también bien. diputado de Morena. Lisboa, Lesbos, Poteiros, Patar. Y Madrid, Bueno, que ya se convirtió siquiera en... los viéramos en un museo, aunque fuera en el del Prado, ahí pasando, tomarse una foto nada más delante de las meninas, pero no. Sería kriptonita para algunos. Oye, Arnoldo, Sí. ya me Oye, ¿y con metiste gol chanclas con o eso. sin chanclas? Yo creo que ya tienes una fijación ahí con las chanclas de Monreal. Se me Sí. hicieron chistosísimas, me recordaron algunas caricaturas de mi infancia. ¿De qué personaje? El gallo, Claudio, ¿no? Ah, sí, el gallo Claudio, claro. Oye, Arnoldo, ya me metiste gol cuando yo estaba muy emocionado aquí, muy prosopopéyico, echando mi rollo de que bla, 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 y tú me dijiste súbita proclividad, súbita. Así es que ahora exijo, Arnoldo Cuellar, que nos digas a qué te referías con eso de súbito preguntando, que supongo que implica que eso viene de largo plazo, de largo... Sí. ¿Sí? Pues yo que sí, bueno, a ver, los propios hijos de Andrés Manuel, que no están a la altura de su padre, ninguno de ellos, pues siempre han sido nepo babies. Digo, no es la primera vez que los exhiben. Esta derecha que también utiliza las mismas prendas que encuentra y por eso las identifica rápidamente, pues bueno, pues ha sido así, pero no importa, pues los hijos no son los padres no son los hijos. Lo malo es que lo quieran imponer a uno de ellos como heredero de un movimiento que bueno, pues eso no se hace a fuerzas, ¿no? Y bueno, Monreal, ¿qué decir, Julio? Tú no me dirás que recientemente es aficionado a viajar o a los lujos o a los pastos de las corridas de toros, todas estas cosas, ¿no? Bien, Arnoldo, gracias. Temoris Greco, vamos al tema de los acordeones, no los escolares, no los musicales, sino los que se circularon profusamente en la pasada elección judicial. Creo yo que hay una postura general. Hace rato hicimos una entrevista interesante con Roberto Trad, en la cual él, entre otros temas, decía que la gente votó por una causa, no necesariamente por los nombres, y por más que los acordeones implicaran, digamos, fallas o incoherencias procesales, lo cierto es que finalmente la gente fue a votar porque quería cambiar y votar ese sistema ese sistema judicial anterior. ¿Qué opinas del tema de los acordeones, las sanciones que impuso el INE, luego rebajadas y luego acomodadas a la condición económica de cada cual? Es decir, si puede pagar, podrá pagar, y si no, o poquito, en fin. Y pues el Tribunal Electoral, que yo supongo que dominado como está por la línea 4T, habrá de echar para abajo el acuerdo. Pero ¿qué opinas de toda esta cosa que vuelven a sonar los acordeones, Temoris? Sí, escuché a Roberto en tu entrevista y dijo una propuesta que me parece revolucionaria, pero no sé si en el mejor sentido, porque quiere que las elecciones, que ir a votar sea obligatorio, y si no vas te ponen una multa. Y yo digo que es la mejor manera de incendiar el país. O sea, imagínate, o sea, el electorado mexicano, que nunca se le ha pedido algo como eso, es más, que los priistas lo acostumbraron a recibir a cambio de ir a votar, que de pronto le digan, no vas a votar y vas a tener que pagar. Ahí sí, se acaba la República Mexicana y nos convertimos en Venezuela del Norte, o no sé qué, o en Estados Unidos del Sur, que sería bastante peor. Yo creo que ahí o sea, esta elección fue muy atrevida. Como ya hemos platicado, realmente el plan C era una hipótesis de trabajo poco viable, y de pronto obtuvieron las otras tres partes en el Congreso que lo hizo posible. Y hay muchas cosas que han quedado en el aire. Hay muchos temas que no se concretaron bien. Lo hemos, por ejemplo, hablado, hay un estudio sobre cómo se llevó la paridad de género a los hechos. Esto tengo que insistir porque siempre va a haber quien quiera entenderlo mal. Esto no es estar en contra de la paridad de género. Me parece muy bien la paridad de género. Ya ha tenido resultados que se ven muy bien en el Congreso y en otros ámbitos.
La cosa es cómo trasladas el principio constitucional de paridad de género al método, a la práctica, cómo lo llevas. Y este estudio encontró que hubo candidatos y candidatas, tanto hombres como mujeres, que gracias a esta forma de pronto ya la tenían ganada casi sin hacer campaña ni nada, y al revés, que había candidatos y candidatas, sobre todo candidatos, pero también candidatas, que se quedaron sin ninguna oportunidad gracias a la forma en que se trasladó esto a los hechos. O sea, obtuvieron la candidatura, pero no tenían ni una sola chance de llegar, aunque hubieran tenido todos los votos, de llegar a ganar. Y esto, entre otros trastornos, o sea, fue en buena medida esta ley se hizo al vapor, se hizo de manera improvisada, y esto ha tenido consecuencias. ¿Cómo es posible, cómo sería posible votar sin acordeón? Es que no se puede, a menos que uno quiera llegar, que probablemente hubo gente que lo hizo, llegar y ver la boleta y votar por el que le gustó, porque tenía un nombre bonito, porque tenía más nombres que otro o menos nombres que otro, porque le parecía conocido o a ver qué. La forma en que fue planteado este proceso obliga a usar acordeones. Como habíamos comentado, yo para hacer el mío, me basé primero en el de Viri Ríos, porque ella como explicaba sus criterios y ahí revelaba qué es lo que consideraba más importante y qué no. Ese fue como la base, luego ya lo modifiqué con otros aspectos y luego ya, donde lo que hizo Viri Ríos no llegó, pues ya intenté hacer mis propios estudios. Fue muy complejo, muy largo, fue muy difícil. Entonces, esto tiene que considerarse para reformar el proceso. ¿No? También la propia Viri Ríos mostró que no hubo un solo, ni dos, ni tres acordeones en todo el país. Es muy difícil de decir que fue el acordeón de Claudia, como si hubieran visto a Claudia haciéndolo. Probablemente hubo varios acordeones partidistas de la 4T y también hubo muchos acordeones a nivel de gobernador. Y esa es una cosa que me parece que está llamando la atención ahora, que los gobernadores tuvieron influencia directa en la conformación de los poderes judiciales locales en los estados donde lo hubo y también en los jueces de distrito, lo cual significa que esos gobernadores tendrán una injerencia directa en el desarrollo de los procesos judiciales. Se tiene que revisar muchísimo esto y este debate, independientemente de que finalmente no creo que vaya a prosperar las decisiones del INE, que además, como dice la presidenta, hubo hay de una cosa y del otro. Yo creo que tenemos que urgentemente revisar esto para que en el 27 tengamos un proceso bastante mejor. Bien, Temoris. Arturo, en general, los acordeones, la nueva constitución del Poder Judicial Federal en una primera fase, y casi que recurro, Arturo, a tu conocimiento regional, que es muy importante. Recordemos lo que decía Luis González, el gran historiador, cómo desde las microhistorias se puede construir la gran historia. En lo personal o regionalmente, o lo que tú has visto, la constitución de estas nuevas presencias judiciales va conforme a lo esperado, y no hablo solo de los de los ministros específicos de la Corte, que son quienes concentran el mayor análisis, sino hacia abajo, en lo regional, en lo estatal, los poderes de los gobernadores. ¿Cómo ves ese tema, Arturo? Yo, en principio, pensaría que una gran mayoría de los gobernadores, si hubieran tenido la presión o la necesidad de movilizar sus estructuras, el nivel de participación hubiera sido muy superior al que se refleja en los resultados electorales, ¿no? O sea, estamos hablando de una participación en mínimos históricos que no se corresponde con los números. Vamos a pensar de una elección de diputados locales, que es donde se puede medir de manera más clara la movilización de estructuras entre las diferentes fuerzas políticas. El caso de Morena, por ejemplo, que tiene a los COTS, me parece que se llaman, Comités de Organización Territorial o algo así, se advierte en una elección de diputados locales, llámese de Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila, Guanajuato, yo qué sé,
cualquiera de los estados, y un nivel de participación que debe estar muy próximo al 40%, considerando las estructuras que en estos tiempos podemos decir son bipolares, es decir, las que representa Morena con sus aliados y las que representan los partidos de oposición coaligados. Y eso no se reflejó. Entonces, en principio, para mí, esa es una reflexión importante para establecer que pues, el asunto de los acordeones no fue necesariamente determinante. Un segundo factor es que sí creo que hubo entidades donde se movilizaron estructuras y donde inclusive los gobernadores de oposición decidieron dejar en paz el asunto de la elección de ministros y de magistrados y quizás jueces federales, pero tuvieron una acción o una actividad muy importante en la elección de los poderes judiciales a los que ya se refería Temoris en los estados donde hubo renovación de poder judicial estatal, así como de una serie de instancias que son clave para el poder político, que son los tribunales electorales, es decir, las salas regionales, y en estas, por ejemplo, ahí no sé si es circunscripción o circuito, más bien en términos judiciales, por ejemplo, creo que es coincidente el de Guanajuato con el de Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, San Luis Potosí, posiblemente Aguascalientes, si no me falla la memoria. Y pues sí hay una actividad importante de gobernadoras, la de Guanajuato, la de Aguascalientes, el gobernador de Coahuila, el gobernador de Nuevo León, para impulsar a sus candidatos a integrar las salas regionales del Tribunal Electoral. Y me parece muy claro concretamente en esa elección, y en todas las demás, pues salió justo como estaba en el resto del país. O sea, yo creo que si podemos advertir una operación electoral que se fundó en el reparto de acordeones, creo que también pues hay una omisión en las oposiciones de no haber movilizado las suyas, de ahí que pues todo haya quedado tan bajito, ¿no? Bien, Arturo, gracias. Arnoldo Cuellar, elección judicial, acordeones, INE, legalidad, legitimidad, congruencia o no con lo postulado originalmente, aterrizaje en lo regional. ¿Qué opinas, Arnoldo? Esto que dice Arturo tiene información privilegiada, porque definitivamente la nueva presidenta de la sala regional en Nuevo León, en Monterrey, de esta circunscripción de la que forman parte Coahuila, Guanajuato, Aguascalientes, San Luis, Nuevo León, es una guanajuatense. Y parece ser que hizo un muy buen trabajo, sobre todo con los gobernadores, con el de Coahuila, que fue una de las votaciones más altas, con Aguascalientes, no, curiosamente en Guanajuato, que fue la votación más baja del país. Pero bueno, nos deja en el mismo sitio, acordeones de Morena, del gobierno federal, del movimiento en torno a la 4T, y acordeones o falta de acordeones de los estados, de las oposiciones, de los estados gobernados por otros partidos políticos. Al final de cuentas, el tema es que de esa elección estuvo ausente la ciudadanía, en gran medida, el electorado, y que fue por lo complejo que resultó, por lo accidentado que resultó su diseño, por esta forma de leninista de Andrés Manuel López Obrador, casi de plan quinquenal, de sacar sus objetivos políticos. Y bueno, pues hoy tenemos ya próximo a asumir un nuevo poder judicial. No es el mejor, no fue la mejor forma de elegirlo, no justifica el hecho de que el anterior haya sido muy malo. El asunto es que ahora cualquier falla de ese nuevo poder judicial, pues va a venir en todavía mayor deslegitimación de su origen, ¿no? Pero muy difícil, muy complicado que vayan a legitimarse en la práctica, sobre todo porque llegan personajes que a lo mejor no tienen, pues, el bagaje para entrarle a problemas muy complejos, ¿no? Y que pueden estar decidiendo de formas muy superficiales. No sabemos cómo va a funcionar los tribunales de alzada, cómo van a venir los amparos. Digo, sí veníamos de algo que tenía muchísimos defectos,
pero esto que resulta, pues estará sometido a prueba y no estamos exentos de que pueda resultar todavía más deficiente. Tampoco creo que, así como los países no quiebran, tampoco se acaban, ¿no? Habrá manera de reparar esto en el futuro. El anterior Poder Judicial le causó daños al país también, sobre todo en temas que implicaban asuntos económicos, legislando a favor de despachos de abogados que hicieron grandes negocios, litigando a favor de empresas o de empresarios. Pero pues tendremos que salir hacia algún lado para tratar de ahora sí mejorar un poquito en ese terreno, ¿no? Aunque ahora ya también tenemos déficits en el Poder Legislativo y creo que hasta en el Ejecutivo todavía, ¿no? Entonces, pues aquí estaremos. Ahora sí que iba a decir que Dios nos coja confesados, pero yo no, soy ateo, así que no diré nada más. Por cierto, en el chat están diciendo... No, espérate, ¿cómo tan cerca del cubilete? Y no, eso sí, imagínate. Yo se imaginaba cada año haciendo procesión hacia el Cerro del Cubilete, Arnoldo. Por eso nadie te quiere ahí en Guanajuato. Oye, Arturo, ya te dijeron acá en el chat que tú no votaste, mano. Que yo ni voto, que pa' qué ando diciendo, ¿verdad? Temuris, pues qué onda aquí, un ateo, el otro que no vota. Un abstencionista. Tú viajando a los 500 mejores hoteles, que a lo mejor después de tu visita ya ese hotel salió de la lista privilegiada. Es que sí. En fin, pues está complicado. Arnoldo, ¿de veras no asistes a procesiones como esa del Cerro del Cubilete? No voy ni a las conferencias de prensa del arzobispo que me pueda perder alguna nota. Arturo, ¿se puede reportear y se puede ser una persona así con esas actitudes, Arturo, de ni siquiera ir a... ¿Qué hacer, Arturo? Pues sí, es como cuando uno cubre una marcha obrera, pues no necesita ser obrero para reportearla. Digo, la marcha campesina, pues no es que uno se haya creado ahí haciendo surcos, sino que pues es sensible a reportar la información. Pues sucede lo mismo con los procesos electorales o las cuestiones de la fe a las que por lo visto Arnoldo repudia. Oye, entonces no eres mocho de ninguna manera, Arnoldo Cuéllar. Creo que no tienen que tener tanta voz pública los curas, por eso no cubro sus conferencias de prensa, pero las cubre todo el mundo, así que no se preocupen por eso. En fin. Bueno, pues Temuris Greco, vamos entrando a la gustada sección de los postrecitos, que pueden ser postrecitos medianitos, porque nos quedan todavía algunos minutos, pero ¿qué nos quieres decir en esta parte final, Temuris Greco? Híjole, pues tantas cosas que hay que decir sobre lo que está ocurriendo en Gaza, ¿no? Con el exterminio por hambre, o sea, como si faltara algo, el exterminio por hambre de un pueblo con apoyo de las potencias occidentales. Pero bueno, ocurrió ayer una cosa que me parece que hay que destacar. Yo creo que es el 9º o 10º informe que documenta que hay un genocidio en marcha en Gaza cometido por el Estado de Israel. La novedad es que esta vez lo hicieron 2 organizaciones israelíes. Por primera ocasión, desde adentro de Israel, se hace la denuncia de genocidio y de manera muy, muy emblemática, con un gran alcance simbólico para el presente y sobre todo hacia el futuro. Este informe se denomina Nuestro Genocidio. Estas 2 organizaciones, B'Tselem y Médicos por los Derechos Humanos, están diciéndoles, ellos siendo israelíes, les están diciendo a los israelíes, estamos cometiendo un genocidio. Y lo documentan muy bien, es muy complejo el informe, pero el impacto es muy grande porque la existencia del Estado de Israel se justifica en que hubo un genocidio nazi, contra, entre otros grupos, contra el pueblo judío. Y entonces, por lo tanto, hace falta hacer un Estado, es lo que ellos dicen, un país donde los judíos pueden estar seguros. Si los propios israelíes dicen, ahora somos nosotros quienes estamos cometiendo un genocidio, pues están poniendo en entredicho la base filosófica y política y legal que le da sustento a la existencia del Estado de Israel.
O sea, el Estado de Israel existe porque se cometió un genocidio, y si comete un genocidio, remueve esa base. Esto no significa, como yo sé que lo van a interpretar así, esto no significa decir que los millones de habitantes, los 12 millones de habitantes de ciudadanos del Estado de Israel o de los territorios palestinos tienen que quedarse sin un Estado, o que tienen que ser expulsados o asesinados o sometidos a su vez a un genocidio. Por supuesto que no. Para mí me parece que queda más claro que nunca, sobre todo después de que los israelíes han saboteado los acuerdos que ellos mismos firmaron para que existan dos estados, que no hay en el siglo XXI una razón para que existan estados confesionales o estados monoétnicos, como se pensó durante el romanticismo del siglo XIX. La única solución para los territorios de la Palestina histórica es que quienes habitan ahí encuentren la forma de convivir con los mismos derechos políticos y económicos. Eso significa cada persona adulta un voto, que tengan exactamente el mismo valor y que en conjunto puedan decidir el rumbo que va a llevar lo que sea que constituyan ahí, pero la solución de dos estados ya no es viable, la hicieron inviable los israelíes, pero también la solución, la existencia misma del Estado de Israel fue destruida en su sustento simbólico y político y jurídico por la comisión de un genocidio. Tienen que encontrar la manera de vivir juntos, y sobre eso, de vivir juntos en igualdad de condiciones y de oportunidades y de derechos políticos y también económicos, además de otros como culturales y sociales. Sobre eso estamos hablando el día de hoy en mundoabierto.info. Muy bien. Gracias, Temoris. Don Arturo Rodríguez, por favor, antes de ello, dígame usted, por favor, yo no sé si porque ya tenía rato de no asomarme a sus alocuciones, pero lo veo más barbado y más, ¿está usted en alguna representación escénica futura o a qué se debe esa caracterización? Más canoso también, ya me va a cansar. Desentonaba con la mesa, me faltaba barba aquí en... ¿Y decidiste ya más crecida? Me dejé crecer la barba para poder formar parte aquí de la mesa Montessori, que hay muchas observaciones, por cierto, de que estuvo muy bien portada porque está el señor Julio Astillero. Dicen que Temoris y yo echamos desmadre y tú eres el serio del grupo, lo cual no te gana puntos. ¿Quién? ¿Yo o Arturo? Arturo. Soy el serio. Hoy, Arturo, mira, ahorita que sí, perdón. Estábamos hablando de lo de la elección, pues yo veo gente indignada porque dije que para mí los acordeones no eran determinantes, como no percibo yo la movilización de estructuras de otras elecciones, y esa es mi reflexión, pero pues aquel que quiera creer que sí fueron determinantes, pues está bien, o sea, pues en esto, de eso se trata, de construir perspectivas plurales, no se enojen en el chat. Pero sí quiero observar que hay un caso en particular en este circuito al que nos referíamos, me parece que es el segundo circuito, de la Sala Regional Monterrey, del Tribunal Electoral, donde se elige, efectivamente gana mujer en la lista de mujeres, una abogada guanajuatense, y ganan dos coahuilenses, Sergio Díaz Rendón y Madeleine Figueroa Gámez. Ella actualmente es consejera electoral en el Instituto Electoral de Coahuila, él es magistrado del Tribunal Electoral del Estado, y fue muy peculiar, muy llamativa la forma en la que cambió el marcador en las últimas 24 horas de votación, de conteo de los distritos, o sea, 24 horas antes de que concluyeran los conteos distritales, solo faltaba contar Coahuila, y cuando cuentan Coahuila, de ir perdiendo Sergio Díaz por 50,000 votos, termina ganando por algo así como 20,000. Esto llevó a que el actual magistrado de la Sala Regional, Ernesto Camacho Ochoa,
decidiera impugnar, interpuso 22 recursos o medios de impugnación ante la Sala Superior, de los cuales ya le han desechado la mayoría, quedan 5, pero se trata de un caso muy polémico, el de Sergio Díaz Rendón, porque además de las presuntas irregularidades que incluyen, por ejemplo, firmas de actas en varios estados de la República con la misma caligrafía, o sea, como que las actas ya venían rubricadas en San Luis Potosí, en Zacatecas, Nuevo León y Coahuila. Es un caso de deudor alimentario que se supone ni siquiera debió ser candidato. Lo que pasa es que un vacío legal ahí posibilitó que no entrara, no un vacío, sino una etapa procedimental, posibilitó que a la hora de registrarse como candidato no entrara al registro de deudores alimentarios, que es algo que observó la consejera electoral Carla Humphrey en la sesión de calificación de la elección sobre ese caso en particular. Entonces no entra a la lista de deudores, pero el señor era auténticamente un deudor alimentario, no de ahorita, sino de 15 años. Entonces, me parece que es un caso penoso de alguien que llega tan cuestionado electoralmente y además con este cuestionamiento de haber debido estar impedido para participar en la elección. Arturo, gracias. Arnoldo Cuellar, postrecito, por favor. Veo que ya se va María Dolores Martínez, que siempre me manda muchos saludos. Saludos también. Sí, saludos, María Dolores. Voy a hacer, perdón, te decías algo. No, o sea, María Dolores, saludos de los tres, porque la verdad es que a los tres nos... Oye, y además ya, porque veo, ya me habían estado diciendo aquí, suéltate el pelo. Bueno, hoy que me lo solté, sale alguien que dice que es honestidad fiscal contable. Okay. Que te ves muy mal. Niñas tan feas, no, pues entonces ya otra vez me voy. Es normal que el fisco no te quiera, Temoris, pero bueno. Voy a hacer un zoom a Guanajuato rápidamente. La verdad prefiero a Lolita que a honestidad fiscal contable. Adelante, por favor, ya son las 2:58, por favor. Un zoom a Guanajuato, porque si digo guanajuatizar, creo que nos castiga YouTube. ¿Y yo? Publicamos un reportaje el día de ayer sobre un tema que me parece relevante, porque me imagino que no pasa nada más aquí, donde el exgobernador Diego Sinue le otorgó programas, subsidios, aportaciones por 184 millones de pesos a lo largo del sexenio a la Concamín Bajío, al coordinador regional de Concamín, que al no tener una figura fiscal, porque esta es la Concamín México, utiliza una AC que se llama Industria del Bajío y usó este dinero pues para darle chamba a empresas que forman parte tanto suyas como de sus agremiados en la propia Concamín para justificar foros, una plataforma de compra-venta de productos, entrega de bienes a pequeños productores, a taqueros, a peluquerías, etcétera, pero siempre buscando un beneficio para la propia organización, en lo personal para sus empresas. Está muy detallado la forma en la que esto se realizó, hay estados ahí de origen y aplicación de recursos, hay facturas, etcétera. Nos llevó varios meses de investigación, gracias todavía a que es posible utilizar mecanismos de transparencia, que ojalá veremos cómo se comporta esto después de las reformas. Pero siguen saliendo temas aquí donde Diego Sinue logró sobrellevar su sexenio y una mediocre popularidad regalando dinero, ¿no? Se lo regaló al Club León, como han publicado otros medios de comunicación, se lo regaló al equipo de béisbol local, se lo regaló a los empresarios, bueno, se lo regaló a Seguritech, por supuesto, también. Ojalá puedan echarle un ojo a este trabajo en PopLab. Se llama El Romance, porque ahí, Diego Sinue en una intervención habló de que en Guanajuato había un romance entre los empresarios y el gobierno, que iba a confesarlo. Se llama El Romance Millonario de Diego Sinue y la Concamín de Ismael Plasencia. Bueno, nada más invitarlos a leerlo. Bien, gracias. Son las 3 de la tarde en punto. Con los tres barbados y este lampiño, damos paso a seguir cerrando nuestro programa. Dicen que la barba más bonita es la de Arnoldo, dice el pueblo.
pero otros dicen que no, que Arturo Rodríguez, que es todo un galán con Dicen que me esa parezco al abuelito de Heidi, mano, yo no sé. Oye, pues muchas gracias por su visita, señor inspector, qué amable. Los vi bien, Julio, muchachos, creo. espero que hayas estado a gusto, Sí, que te hayas sentido, claro. que nadie aquí te haya hecho enojar ni nada. Para Nunca que me hacen regreses. enojar. Oye, seguimos los temas, no nos interrumpimos. Yo creo que tendríamos que tener un aprobatorio. Estrellita en la frente, compañeros. Estrellita en la frente, promociona al siguiente grado escolar y adelante. No, Y hombre, avísale a Marta Olivia, porque luego nos hace muy mala fama siempre. ¿Sí? Pues, Sí. ¿cómo se portan con ella? A ver, pues confiesen. ¿Cómo Muy están bien, con muy ella, bien. Temoris? Muy bien, muy bien. No. La misma Marta Olivia nos trata muy bien, nos deja echar nuestro reborujo. Nada más así nos cuadramos cuando llega el señor inspector. Bueno, muchachos, pues entonces seguimos adelante. Gracias por su participación. No, hombre, Saludos. gracias y nos vemos pronto. Hasta luego, Nos Temoris, vemos. Arturo Arnoldo. Gracias.